Vamos a hablar ahora del caso del parlamentario uruguayo Penades, que se encuentra más complicado luego de que declararan al menos 10 víctimas y ahora la Fiscalía plantearía entonces su imputación con prisión preventiva, para lo cual ya han dispuesto una fecha, será la próxima semana una nueva audiencia. Está muy amablemente con nosotros en comunicación Juan Raúl William, abogado de las víctimas, en directo desde Uruguay. Doctor, muy buenos días. Agustina Scioli lo saluda desde la Argentina. Muy buenos días, Agustina. ¿Cómo andás? Gracias por Bien. la invitación. No, por favor, gracias por su tiempo. Bueno, han declarado entonces cerca de 10 víctimas, ese es el número de víctimas que se presume, al menos han denunciado, ¿no?, a Penades. Sí, eso es correcto. En realidad, en Uruguay, en el sistema acusatorio, hay una posibilidad de declaración anticipada Ajá. previa a juicio para poder justamente proteger a las víctimas y que pasen por esa situación previamente. Y en esa situación declararon ocho víctimas Bien. y un testigo. Hay dos víctimas que no declararon de forma anticipada, pero que sí constan en la carpeta también como denunciantes. ¿Hay, Así que el número es correcto. hay menores? Porque digo, al momento de los abusos muchos eran menores, hoy ya no, o hay inclusive alguna víctima menor de edad actualmente que ha tenido que En declarar. este grupo de ocho, que en realidad, como tú decís, originalmente son 10, hay menores, hay hechos recientes, algunos menores de edad o que recién han adquirido la mayoría de edad, Claro. y hay hechos muy anteriores de gente que claramente es mayor de edad, son personas grandes porque responde a hechos históricos y momentos históricos muy distintos. O sea que ha sido una conducta en realidad que mantuvo a lo largo de muchos años. Y bueno, una de las cosas que tiene que analizar la Fiscalía cuando vaya a realizar la imputación es ver si los casos, en definitiva, no prescribieron, porque obviamente que los casos más cercanos no prescribieron. Sí. Los otros que tienen más tiempo hay que ver, porque en Uruguay la prescripción depende del guarismo de la pena más alta, pero es cierto que la comisión de un nuevo delito interrumpe esa prescripción, o sea que tiene que empezar a analizar para Claro. atrás para ver que efectivamente todas esas denuncias hoy son perseguibles penalmente o alguna de ellas está prescripta. En términos generales, en sus declaraciones, las víctimas, digamos, ¿hay coincidencia en cuanto al modus operandi, si se quiere, de Penades? Sí, en Uruguay lo que está castigado es la promesa de remuneración o remuneración por actos de naturaleza sexual a menores de edad. Y Ujú. eso es lo que sucede en los hechos históricos planteados por las víctimas, son situaciones de esas. De hecho, con los adolescentes en este tipo de casos no necesariamente originalmente se identifican como víctimas, a veces después sí se dan cuenta porque es algo que hacen voluntariamente. El problema es que en Uruguay y en realidad en el resto del mundo está penado esta situación de prometer o remunerar, por notar remunerar o remunerar a adolescentes con beneficios económicos o dinero, esto a cambio de actos de naturaleza sexual. Eso es lo que se persigue originalmente. En Uruguay hay una ley muy anterior, 2004, que ya regula esta situación y pena esta situación, y Sí. sería la situación del senador. ¿En todos los casos actuaba de la misma manera? Sí, 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 sí. Son Ujú. todas situaciones donde seguramente se persiga este delito puntualmente. ¿Puede concurrir algún otro delito? Eso lo decidirá la Sí. Fiscalía justamente en la audiencia de la semana que viene, donde tendrá que decidir las imputaciones, porque a veces los delitos concurren con otros delitos, pero siempre hay un delito base o ontológicamente más grave que es el que fija, entre otras cosas, la pretensión del Estado para una eventual pena. Claro. Originalmente creo que claramente el delito más grave tiene que ver con la retribución o promesa de retribución. No obstante, habría que ver, en definitiva, en la audiencia del martes, qué es lo que pide la Fiscalía. En caso de pedir o de imputarlo de ese delito, ¿qué pena tiene en la justicia uruguaya? Ese delito tiene una pena alta y eventualmente también tiene un guarismo bajo. Hay casos de 2 años, pero bueno, va hasta los 12 años. Claro, claro. Bien. ¿Cuándo es la audiencia? La semana próxima? ¿El martes, miércoles de la semana próxima? Martes 10, exactamente. Esa es Ujú. una audiencia, se denomina audiencia de formalización. La Fiscalía solicita una audiencia Sí. donde comunica la formalización de la investigación al imputado, a los imputados en realidad porque hay dos, y recién ahí realiza una primera imputación, o sea, por lo menos describe cuáles son los hechos típicos
y cuáles son las calificaciones jurídicas que hace provisoriamente. Eso no es la acusación, es simplemente la comunicación formal de que se Claro. formalice la investigación y la eventual adopción de medidas cautelares. Sobre eso le quería preguntar porque hay otro implicado. ¿Quién es y cuál fue su grado de participación y cuál es el delito que en realidad se le imputa? Sí, es verdad, hay otra persona imputada en esta misma causa que está señalado como el colaborador, porque en esa misma ley Ujú. que castiga la promesa de remuneración o remuneración a menores de edad por acto de naturaleza sexual, también castiga todos aquellos actos de colaboración. Entonces, esta otra persona que aparece, según los hechos relatados, como un intermediario, un facilitador, también tiene responsabilidad penal y también está imputado en la misma causa. ¿Era quien captaba a las víctimas? Por lo menos en los últimos tiempos apareciera esa como la situación, ¿no? Porque como Sí, le contaba hoy, responde a hechos históricos muy distintos, claro. hay distintas situaciones, pero en las más recientes sí. Pero en términos generales, digamos, las víctimas formaban parte de un entorno laboral, eran captadas en la calle, es decir, No. ¿cuál era el mecanismo que utilizaba? Bueno, todas esas en realidad no son del entorno laboral, para descartar esa, pero sí en la calle, redes Mm, sociales, la persona que oficia de intermediario. claro. Y, en tantas situaciones hay muy distintas formas de contacto, ¿no? Ujú. Sobre la actitud que ha tenido Penades, ¿qué apreciación tiene? Es decir, no ha declarado, si mal no recuerdo, públicamente en algún medio de comunicación. Sus declaraciones son las que se conocen en función, bueno, con la prensa, ¿no? Su intento de defensa en la salida y el ingreso de cada una de las citaciones que ha tenido y, por supuesto, reiterando su inocencia. Pero, ¿qué apreciación hace de la actitud que ha tenido Penades? Sí, en realidad es bastante normal, estamos bastante habituados a que los imputados que saben que la carga la lleva al Estado de probar los hechos constitutivos de su pretensión punitiva, Sí, mantienen su inocencia. Digo esto habitual porque es hasta una estrategia jurídica. lógico. Sabiendo que la carga de probar la tiene la Fiscalía, Ujú. los imputados en general mantienen su inocencia. De lo contrario, si aceptara su responsabilidad, en Uruguay existe la posibilidad de evitar el juicio oral y público y pasar a un proceso abreviado donde justamente si el imputado asume su responsabilidad y la fiscalía acepta, se obtiene hasta una reducción de la pena por justamente aceptar la estructura del proceso abreviado. Ahora, Claro. cuando los imputados, que es la mayoría de los casos de delitos de esta naturaleza, niegan rotundamente su participación, obligan a que la investigación se agote, se lleve adelante y eventualmente también obligan al trámite más garantista, ¿no? A Ujú. pasar a la etapa de juicio oral y público. Claro. De todas formas, por ahora la posición que mantiene el senador es de negar esta situación. Repito, es muy común esta estrategia jurídica en Uruguay. A veces no es que la defensa tenga una teoría alternativa, sino que directamente niega los hechos que se le atribuyen Ujú. y a veces desarrolla, es probable en este caso, una teoría alternativa que también plantee en juicio. Claro. De todas formas, repito, a nosotros nos parece bastante habitual, desde el consultorio de asistencia a las víctimas, esta conducta la vemos Doctor, normal. por último, además de la declaración de las víctimas, ¿qué otras pruebas contundentes hay? Entiendo, se ha incautado su teléfono celular, digo, ¿hay pruebas que lo comprometen firmemente? Bueno, la Fiscalía viene haciendo un trabajo de recolección de evidencias. Las pruebas judiciales por ahora, solo las declaraciones anticipadas, que igual son muchas, ¿no? Son Sí. 9, ocho víctimas y un testigo es un número importante. De Ujú. todas formas, esa prueba que ya es judicial, seguramente la Fiscalía la complemente el martes 10 Ujú. con un montón de evidencias que ha venido recolectando, que sí tiene que ver con medidas de investigación reservadas, porque todas esas incautación de celulares, pericia de Sí. celulares, escuchas, lo que fuera, todo eso tiene carácter reservado, pero obviamente lo va a tener que develar para la audiencia de formalización y ahí completará su marco probatorio. De todas formas, esas evidencias después se transforman en juicio, en un proceso, en un juicio oral, pero en Bien. principio ya cuenta con prueba judicial, que son las declaraciones anticipadas, y con una carpeta de investigación, con la recolección de muchas evidencias que tendrá que poner a disposición de todas las partes, incluyo la defensa de la víctima, antes de la audiencia del 10. Clarísimo. Doctor, muchas gracias por este contacto. Estaremos atentos a lo que suceda en la audiencia del próximo martes. Gracias. No, por favor, un placer estar con ustedes. Saludos Hasta para luego. todos.